Hermana Eliana. Nos corresponde la lección número 8: Isaac, Jacob y José. Como bien decía nuestra hermana Eliana, un repaso de la lección, que ya me imagino que todos lo han estudiado. Y es como una continuación, bueno, como siempre es en todos los folletos, de la lección número 7, lo que hablaba nuestro hermano Jaime la semana pasada, ¿no? Y por ahí, dentro de lo que nuestro hermano Jaime hablaba la semana pasada, nos adelantó harta pega, porque en la semana pasada se tocó el tema más o menos de lo que era la vida de Isaac y sobre todo la vida de José. Y como dice la lección aquí, el objetivo es ver a Cristo en las vidas de Isaac y José y deleitarnos en la gloria de la palabra de Dios. Pero el título dice Isaac, Jacob y José. José. Entonces se hace como digamos, igualdad, una similitud entre la vida de Isaac y la vida de José con la vida de Jesús. Es la lección, ¿no es verdad? Eso es lo que yo entiendo. Pero hay una pequeña diferencia con la vida de Jacob. ¿Ah? Esa diferencia una pequeña diferencia que hay entre la vida de Jacob, ¿a qué se debe? Acá, bueno, la lección nos habla, ¿no es cierto?, de que Moisés, cuando escribió todo esto, no asimilaba tal vez las similitudes que podemos ver nosotros en la actualidad, porque nosotros ya hemos tenido un poco más de luz hemos aclarado un poco más la escritura, ¿cierto? Y nos habla los conceptos. En lo que se refiere a Isaac, cómo hay una similitud en la vida de Isaac con la vida de Jesús en sí, que en el fondo la vida de Isaac era como representar lo mismo que le iba a hacer a Jesús. En el nacimiento, bueno, acá en la lección dice, ¿no es cierto? El nacimiento de Isaac, la concepción de Isaac, que fue también un milagro, muy similar a lo que sucedió con Jesús. Dice, Dios consideró a Isaac como un hijo único, ¿cierto? También es muy similar a la vida de Jesús. Dice, a través de todo el mundo sería bendecido. Isaac habría de ser sacrificado en el monte de Moria o Moriah. Isaac voluntariamente se sometió a la voluntad de su padre y cargó la leña para su propio sacrificio. Dice también, se le dijo que Dios mismo proveería el sacrificio. Todas son similitudes con la vida de Jesús en sí. ¿Mm? Dios lo hizo. Después dice, Isaac volvió de la muerte al tercer día. La verdad de las cosas que antes de que nos tocara esta lección, yo nunca había hecho esa similitud. Había conocido la vida de Isaac, la había leído, pero nunca había la había puesto así en esta situación que nos pone ahora la lección. Y me parece como extraordinario que haga resaltar este sentido, digamos, de lo que fue Isaac. También haciendo resaltar lo que es Abraham, la fe de Abraham y todo eso. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que antes, o que este paralelismo, digamos, ya lo conocían de antes, lo habían analizado antes, así como la lección, o ahora, conforme a la lección, recién se prendió esa ampolletita, digamos, ¿no? En el caso mío, como le digo, reconozco que al leer la lección recién digo yo, oh, ¿verdad? Mm. En varias etapas de la vida de Isaac, es muy, pero muy similar a, digamos, en la situación de la vida de Jesús. Y algo muy parecido también sucede con lo que es José, ¿cierto? Dice que a ver, dice que José, igual que Isaac, José prefiguró a Jesús de muchas maneras sorprendentes. Y también yo había leído la historia de José muchas veces impactado por todo lo que había sucedido con su hermano y con todo, pero tampoco lo había considerado como lo dice la lección. Dice, él fue un niño milagroso nacido de Raquel, que era estéril. ¿Ya? También fue un milagro en la vida de José. Dice.
Él fue enviado por su padre a visitar a sus hermanos, igual que Jesús. También fue enviado por el padre, ¿no es verdad? Sus hermanos lo odiaban, dice. Lo despojaron de su túnica. Lo arrojaron en un pozo con el propósito de que muriera. Ujú. ¿Cierto? ¿Cuántas cosas nos pasó Jesús cuando estuvo acá en la tierra, ¿no? Él fue resucitado, posó y fue resucitado de aquel pozo y vendido por Judá, dice, por 20 piezas de plata. También fue tentado, pero no pecó. ¿Mm? Estamos hablando de la vida de José, ¿eh? Y parece que estuviéramos relatando la vida de Jesús. Fue acusado falsamente. Bueno, la lección sale en todos los textos que me imagino que ustedes ya lo han leído. Dice, José fue sentenciado junto con dos criminales. Uno fue salvado y el otro fue perdido. Y también dice, salvó tanto a judíos como a gentiles. Se casó con una novia gentil, dice. Y los hermanos de José quedaron sorprendidos cuando él les reveló su identidad. Entonces, en estos dos casos que estamos hablando, de Isaac y de José, como podemos ver, como decíamos, un paralelismo con la vida de Jesús. Pero cuando nos habla de Jacob, es como un poco distinto. Nos habla la lección que Jacob se encontraba en un periodo en el cual el pueblo de Israel estaba muy confundido. Dice Jacob, es fácil visualizar a Isaac como un tipo de Cristo. Sin embargo, eso no ocurre con su hijo Jacob. Incluso antes de nacer, Jacob tuvo dificultades con su hermano gemelo, Isaú. Siendo joven, él engañó a Isaú sobre su primogenitura. Luego engañó a Isaac para que le diera la bendición que le correspondía a Isaú, perdón. A la vez, Jacob fue repetidamente engañado por Labán y también sus dos esposas constantemente tenían problemas entre ellas. Entonces ahí se nos genera una diferencia porque, digámoslo así, es como Isaac, ¿cierto? Y José eran como tal cual, tal cual como era la vida de Jesús. Pero en el caso de Jacob, dice acá el follito que a donde el pueblo de Israel pasaba por un problema de desorden, ¿cierto? Se desvió digamos, de ese paralelismo que había con Jesús. Entonces, en el fondo la lección nos habla de esto, cómo la vida de ¿Se le apagó el micrófono, hermano Rubén? Está apagado el micrófono. El micrófono está apagado. Aló, ahora sí, Ahora sí. ya. Ya, entonces, hermanos, como les digo, la lección nos enfoca a ver a Cristo en las vidas de Isaac y José. Y como lo hemos relatado, es como ver paralelamente la vida de Isaac y de José, como para, ¿cómo podríamos decir? Representar lo que se vería, porque que era la Jesús, paso a paso, las situaciones de la vida, cómo fueron sus vidas personalmente, que fueron parte de un sacrificio, que fue vendido Jesús, ¿cierto? Y como le vuelvo a repetir, a mí me admiró porque yo no nunca lo había considerado así. En general, muy en general, de eso se trata la elección. Acá dice, nos da los aspectos que leímos, cómo se representa cada uno de ellos.
Y lo que más me admira a mí es cómo Jacob, pudiendo haber sido igual, pudiendo haber tenido el mismo paralelismo por motivo de desorden del pueblo, digamos, de Israel, que tenía una gran tarea, ¿cierto? No se logra tener ese paralelismo tal cual con Jesús, puesto que en los dos casos anteriores fueron como muy fieles a los principios de Dios, muy fieles a no caer, muy fieles a no cuestionar. Isaac en ningún momento cuestiona la tarea que le deja el padre a Abraham, ¿no? Abraham le dice, vamos, vamos, carga la leña, la cargó. Y le dice, papá, ¿dónde está ¿cómo se llama el animalito que iban a matar ahí? Dios proveerá. Y él calladito. Después, Isaac dice la historia y cuenta que Abraham lo amarra y lo pone ahí en el holocausto. Y cuando ya Abraham levanta el cuchillo, dice que aparece el ángel y le dice que no. Pero en ningún momento Isaac cuestiona lo que el padre le estaba haciendo, y ni hablar de José, pues José fue, fue vendido por sus hermanos, fue odiado, fue tentado, ¿cierto? Y él aún así no pecó, no pecó. Entonces, en general, hermanos, es hablar eso, representar o hacer reflejar cómo la vida de estos dos personajes refleja, digamos, exactamente lo que sucedía con Jesús o lo que iba a suceder con Jesús. No sé si ustedes lo vieron igual, lo analizaron igual, pero en todo caso, acá las preguntas es bien como concreta y bien en general, ¿no? Las preguntas. La pregunta número 2 dice Isaac como un tipo de Cristo. ¿Qué me puede responder la pregunta número 2? ¿Qué me puede hablar de Isaac y cómo lo vieron ustedes en el caso de que es como una especie o como un tipo de Cristo? De a uno nomás. Dice, usando los paralelismos escriturales en el párrafo, mediten esto, dice, que tratan de la vida de Isaac. Discuta y la precisión y los detalles de la historia de Jesús escrita 1500 años antes de que suceda. ¿Qué me puede responder la pregunta número 2? ¿Cómo Isaac como un tipo de Jesús? ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, para mí, bueno, yo nunca lo había asimilado, ¿no es cierto?, las historias de ellos con la historia del Señor Jesús. Yo pienso que la mansedumbre, la obediencia, porque fue obediente, eh, no sé, obediente al Padre, ¿no? Y yo creo que el Señor Jesús fue así, obediente, hasta el final, ¿ya? Entonces yo creo que eso es importante porque eh, no todo un hijo puede ser tan obediente, ¿no? Y, y ser sacrificado. Y que no dijo nada, no se rebeló ni nada. Y Cristo fue así, llegó hasta el final. Aunque hubo un momento en que en el Getsemaní, ¿no? La oración, la relación con su padre, y llegó hasta el final, hasta la muerte de cruz. Yo creo que eso es impactante. Yo creo que cuando se le los judíos, de una parte dice que no, cuando los judíos le cuentan esta historia quedan como impresionados, y nosotros igual, pues quedamos impresionados de saber que estos personajes fueron un prototipo de la obediencia, ¿no es cierto?, a Dios. No sé si alguien más quiere compartir. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Sí, a mí lo que me admira también es que Isaac cuando vivió todo este proceso que pasó, él nunca pensó a sí mismo que él iba a ser un reflejo de lo que iba a ser, como dice acá la lección, 1500 años después iba a vivir Jesús. Entonces él nunca vivió pensando, yo voy a ser como Jesús. No, él vivió nomás. Sin embargo, esos procesos, como digamos, se repitieron exactamente porque él era como un reflejo de lo que iba a ser Jesús más adelante. Ahora, nosotros, obviamente, nosotros nunca vamos a tener los mismos paralelismos con Jesús, pero algo debemos tener en nuestras vidas.
Algo debemos tener en nuestra vida que sea como algo debemos tener con la vida de Jesús. Bueno, nos fuimos vendidos, no nos pagaron una moneda por nuestra vida, no sé, po, ese tipo de cosas no, pero en lo que es obediencia, en lo que es rectitud, algo debemos tener de semejanza con la vida de Jesús, pienso yo. Hermanito José Salvador quería decir algo, parece, ¿no? Bueno, hay mucho que hablar sobre estos paralelismos. Ya ustedes han aportado algunos conceptos importantes y añadiendo algo más a esta pregunta, con precisión y los detalles de la historia, pues vemos primeramente a Abraham se le dice que se vaya con su hijo a determinado lugar porque ahí se lo va a ofrecer a Dios, ¿verdad? Y que vemos ahí, Abraham, un padre amoroso, pero dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y su hijo partió con él, pero llegó un momento en que él mismo preguntó, como lo narra la escritura, la leña, el fuego, y dónde está el holocausto, ¿verdad? Y con qué confianza Abraham dice, Dios se proveerá, pero él prepara el altar y ata a su hijo para sacrificarlo y está dispuesto a entregarlo a Dios como una similitud de cómo también el Padre Celestial estuvo dispuesto a entregar a su Hijo unigénito para nuestra redención, ¿verdad? Entonces es importante ver estos detalles en donde el Isaac es una figura previa de Cristo Jesús en muchos aspectos, en su nacimiento, ¿verdad? En lo que estamos aportando de ser el holocausto en un momento dado, ¿verdad? Y como dice aquí la pregunta, o lo aclara, ¿verdad? De una historia de Jesús escrita 1500 años antes que sucediera. Esto es grandioso para nosotros cuando lo podemos entender cómo Dios ha venido manifestando a través del tiempo lo que tenía que ocurrir en un momento determinado, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, con el propósito de cumplir una misión muy importante, el poner en armonía nuevamente al ser humano delante del Padre Celestial mediante el arrepentimiento y la fe puesta en Cristo Jesús. Es lo que quería añadir, hermano Marco. Gracias, hermanito José. Bueno, Así es, si po. me permiten, Sí, también quería opinar un poquito de lo que yo aprendí de estos personajes, que es bien importante porque eh, se decía por ahí que a lo mejor que nosotros nos queda mucho para llegar a ser como ellos. Pero la lección yo pienso que nos orienta en forma distinta. Nos da la alternativa de ser igual como ellos, de ser un reflejo de Jesús en nuestras vidas. O sea, nosotros tenemos esa posibilidad aún de ser el reflejo de Jesús, ¿ya? Es decir, cuando nosotros andamos en la calle, nos juntamos con algunos amigos, amigas, lo que sea, ellos deberían ver en nosotros a Jesús, ¿ya? Y yo pienso, ¿no? Aunque la lección no lo dice, que la lección nos quiere orientar a ese sentido. ¿Por qué razón? Porque esos tres patriarcas que se nombraron, Isaac, José y Jacob, ¿cierto? Tuvieron sus experiencias personales con respecto a la fe, ¿ya? Con respecto a la fe, los tres tuvieron fe. En Jacob, hay una diferencia entre Jacob y los otros dos personajes, de que Jacob podríamos decir nosotros que era un poco tramposo, a diferencia de los otros dos, ¿ah? Porque Jacob
Él pensaba, ¿cierto?, que haciendo trampas podía llegar a lograr su progenitura, su primogenitura, perdón, su primogenitura. Él pensaba que haciendo algunas trampitas se las podía quitar a su hermano Saúl, ¿ya? Entonces él tenía en su mente, pensando en lograr lo más sagrado para él, de cualquier forma aferrarse a eso, a lo más sagrado, a lo que su hermano Saúl no le interesaba de eso, ¿ya? Entonces, espiritualmente, en su ignorancia, Jacob, ¿cierto? Era más aferrado a las cosas espirituales, aunque sea con engaño, se aferraba a eso, ¿cierto? Para obtener los santos, para lograr los santos. Su hermano no estaba ni ahí con los santos. Le vendió la primogenitura en una ocasión, se la cambió por un plato de lentejas. O sea, a ese nivel, no le interesaba lo espiritual, pero a Jacob sí. Entonces Jacob decía, si a mi hermano, ¿cierto? No le interesa la primogenitura, la voy a obtener yo, porque la primogenitura era algo muy importante, un estatus muy importante, no solo un familiar, sino que delante de Dios. Y yo creo que a Dios le llamó mucho la atención esa actitud de Jacob, independientemente que lo hiciera en mala forma. No sé si se entiende. Le interesó mucho esa disposición de Jacob, ¿ya? Entonces, también, miren qué curioso, los otros dos personajes, ¿cierto? En el caso de José, ¿cierto? Y el caso de Isaac, eran personajes con mucha fe, ¿cierto? Isaac pudo contemplar a su papá que lo llevaba al monte al sacrificio, y el papá en su angustia clamaba a Dios, buscaba una respuesta, ¿cierto? Y Dios en esa transición no le respondía, había un silencio de Dios. Desde el momento que el Señor llamó a Abraham y le dijo, lleva a tu hijo a sacrificar al cerro a sacrificarlo, ¿cierto? Esa fue la última comunicación que tuvo Abraham con Dios en esa etapa. Y mientras subieron al cerro, ¿cierto? Subieron con su animalito, con su asno, con sus siervos. Llegó un momento en que Abraham le dijo, ya, déjenme hasta aquí nomás, el resto del cerro lo voy a subir yo solo con mi hijo y con la leña, ¿ya? Y ese proceso ha sido un proceso muy angustioso para Abraham. Y yo creo que él clamaba a Dios una respuesta más lógica, ¿cierto? Porque lo que Dios le estaba hablando era algo que no estaba de acuerdo a los conceptos que Abraham tenía de Dios. Y más encima, Isaac preguntándole al papá, papá, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué llevamos la leña? ¿Y por qué no llevamos el sacrificio? Y eso angustiaba más a Abraham todavía. Más a Abraham porque no, no tenía la respuesta en su angustia. Y Isaac ya era un niñito como de 12 años, se daba cuenta. Entonces ahí el papá Abraham y Isaac, ¿cierto? Podríamos decir, tuvieron la experiencia del silencio de Dios en una angustia. José también. José también pasó por la etapa del silencio de Dios, porque todas esas cosas que le pasaban a José, él trataba de buscar una respuesta, ¿cierto? Pero tenían una virtud. Estos tres personajes que fueron criados con una mamá que los mimó a los tres. Los tres fueron hijos mimados, ¿ya? Y fueron criados por una mamá que les enseñó, ¿cierto? Que les enseñó lo concerniente a los santos, ¿cierto? A la oración. Yo creo que en el caso de José, él se acordaba mucho de los consejos de su mamá y de su papá, porque era el hijo preferido, podríamos decirlo así, ¿ya? Y lo que ellos le enseñaron debe haber sido muy, muy importante para él en los momentos difíciles, porque cuando lo vendieron como esclavo, ¿cierto? Y se fue alejando de su casa, yo creo que a lo lejos veía su casa, que cada vez se hacía un puntito más chico, más chico, más chico, y se acordaba de su familia, de su mamá, de su papá, de los consejos que estuvo con él, de ellos, y eso le ayudó a estar fortalecido en la fe, ¿ya? Y Jacob también, al final, Jacob, debido a sus propios errores, los mismos errores que comete Jaime Vega, Marcos Vega, Enrique Vega, la hermanita María, los mismos errores nuestros, a pesar de sus errores, ¿cierto? Tenía esa esperanza, esa añorada esperanza de tener la salvación, la primogenitura. Y eso para él era lo más importante, lo demás no interesaba. Pero la diferencia, por ejemplo, de que Jacob en su angustia sí pasó silencio de Dios. Mucho tiempo de su etapa, silencio de Dios. Pero ahí hay una oportunidad donde Dios se le revela a Jacob, que lo que hablábamos el sábado pasado, con sueños, con visiones. Dice que se le apareció la escala, ¿se acuerdan que lo conversamos el sábado pasado? La escala donde ángeles subían y bajaban, ¿cierto? Y el Señor le decía, mira, eh,
tengo la salvación dispuesta para ti, ¿ya? Y Jacob le costaba asimilar que ella tenía la salvación, a pesar que la estaba añorando, a pesar que estaba luchando por obtener esa salvación, ¿cierto? Pero tenía un concepto muy importante para él, era muy importante, las cosas espirituales, ¿cierto? Entonces, yo creo que la lección nos orienta a eso, por la pregunta que hicieron ustedes, ¿cierto? ¿Nosotros podemos ser igual que ellos? Sí, nosotros también hemos cometido errores, ¿ah? Errores igual que los de Jacob. No digo más que Jacob. ¿Por qué razón? Porque Jacob cometió errores grandes, grandes, grandes. Y a mí me gusta el personaje de Jacob. ¿Por qué me gusta? Porque me siento tan identificado con él, porque Jacob se mandó tantos errores, tantas embarradas en su vida, que yo digo, este Jaime Vega cualquiera. ¿Ah? Entonces, en la ignorancia, él cometió muchos errores, pero añoraba la salvación, añoraba la primogenitura. Y en ese sentido, nosotros también, la elección nos invita a ser igual que Cristo. Nosotros podemos ser igual que Cristo. La gente puede ver a Cristo en nosotros, ¿cierto? Porque a eso somos llamados, a ser cristianos. Y es la oportunidad que tenemos nosotros. Y estos personajes nos da a entender que cualquier persona tiene ese privilegio de llegar a ser igual que a Cristo en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra forma de tratar, ¿cierto? Y principalmente que Cristo nos da la salvación así como somos, ¿cierto? Si nos entregamos a Él y hacemos su voluntad, ¿cierto? De todo corazón y añoremos las cosas espirituales, ¿cierto? Esas son las verdaderas. Dice la misma Biblia que más importantes son las cosas que no se ven, más que las cosas que se ven. Entonces, tengamos fe porque estos padres o patriarcas de la Biblia nos dejan una gran enseñanza de ejemplo de, de persistencia para mantenerse en la salvación. Eso nomás, hermano Marco, gracias. Gracias, hermano Jaime. Bueno, ahí el hermano Jaime nos respondió también la pregunta número 3, ¿no es cierto? José dice como un tipo de Cristo y nos dio, digamos, una más o menos aclaratoria de lo que enfoca la lección, incluso con la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, la vida de Jacob, la contienda y el engaño de Jacob y su familia se asienta entre estos dos relatos de Isaac y José, ¿cierto? Por lo distinto que es. ¿Qué cree usted que Dios está diciendo con la vida de Jacob? Eso también lo adelantó nuestro hermano Jaime, pero alguien si tiene alguna por ahí, alguna opinión distinta. Yo quiero resaltar, sí, que Abraham, cuando Dios le habló, Dios le dijo, lleva a tu hijo para sacrificarlo. Por lo tanto, cuando Abraham preparó todo y le dijo al hijo, vamos, él ya sabía que él iba a sacrificar a su hijo. ¿Cierto? Eso es lo que queda en la mente, digamos. No se lo decía al hijo, pero él, el desgarro que tiene que haber llevado dentro de su alma, tiene que haber sido terrible. Y toda esa caminata, como bien decía nuestro hermano Jaime, el llegar arriba y todo, pero la fe era tan grande en Dios que sabía que dentro de todo lo doloroso, lo angustioso que es, él confiaba en Dios que tenía que haber una solución para digamos, ese problema que tenía. Entonces, yo también quiero rescatar ese punto de vista porque independiente de nuestra vida, que tengamos problemas, hay tantas cosas que nos agobian día a día, tenemos que tener la fe en nuestro Padre, ¿no? ¿Cierto? En que Él, de una forma u otra, nos va a dar al final la solución que corresponde, que no es lo que enfoca la lección, pero también yo lo quise más o menos hacer resaltar, porque hoy por hoy, de los que estamos acá conectados, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no se siente agobiado por una o por otra cosa? Entonces, Abraham confiaba en su padre y también nosotros, imagínense, Abraham confiaba en su padre al nivel de que le había ordenado sacrificar a su hijo. ¿Y por qué nosotros no vamos a confiar en nuestro Padre si para nosotros los problemas son tal vez ir a hacer un trámite, tal vez una deuda, tal vez pero en ningún momento el Señor nos dice a nosotros, oye, anda y sacrifica a tu hijo o tu hija, ¿cierto? Para demostrarme tu fe, ¿no? Es como, por decirlo así, para nosotros es como un poco más liviana la carga. ¿Ah? Porque los problemas que tenemos nosotros no son al nivel de que Dios nos dice sacrifica a un ser querido.
Entonces, también es importante resaltar eso. ¿Alguien me podría responder la pregunta número 4, que en cierto modo también ya la respondió nuestro hermano Jaime, pero ¿alguien quiere acotar algo más? Hermano Marco, ¿Sí, hermanita Carmen? de estas historias de Isaac, Jacob, José, bueno, yo quiero destacar a Abraham, el padre. Yo pienso en él porque en el sentido de que qué habrá sentido él en ese momento, cómo se habrá sentido. Simplemente él cayó y obedeció, pero ¿cómo se habrá sentido internamente cuando le dice el Señor que tiene que sacrificar a su hijo? Y ese lapso, ese caminar hasta el monte donde tenía que llevar a cabo el holocausto, todo ese recorrido en su mente que habrá pasado, nosotros estamos dispuestos a hacer algún sacrificio por el Señor. Eso es lo que da que pensar en Abraham. Yo lo veo así como lo esplendoroso de él, de obedecer al Señor sin importar nada, solamente ahí la fe pudo tener dominio sobre él, la obediencia, el amor al Señor para poder hacer ese acto que el Señor le había dicho que hiciera. Y pienso en nosotros, que nosotros somos tan débiles de corazón, tan pienso de que nos falta un mundo para poder llegar a entender eso. Pero también, como decía el hermanito Jaime, está en nosotros, pues. Está en nosotros el poder tener esa confianza en el Señor y asemejarnos un poco, porque algo debemos tener de Cristo, ¿cierto? Algo debe haber, solamente que debemos ir estructurando, debemos ir avanzando en lo que quiere decir la lección. Debemos tener el amor al Señor es predominante, eso es lo primero entre nosotros. Si no tenemos amor al Señor, difícilmente el amor va a llegar hacia nuestro prójimo y hacia los demás, porque eso es lo primordial. Y poder llevar una vida auténtica, una vida mejor, porque verdad que estos patriarcas, como decía el hermano Jaime, bíblicos, nos demuestran un mensaje, pero lleno de vivencias y de fe, que nosotros, ahí es donde nuestra balanza debe estar. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra fe? ¿Cómo está esa balanza? ¿Dónde se está desplegando? ¿Dónde está cayendo? ¿Cuál es el lado que pesa más? Así que eso es lo que yo podría opinar, hermanito Marco. Gracias, hermanita Carmen. Sí, es increíble, digamos, la condición espiritual de Abraham. Recordemos que Abraham tenía un solo hijo, no tenía 20 ni 30 hijos, no es como decir voy a perder un hijo y me quedan 20 más. Y era un hijo que le había costado, ¿cuánto ustedes saben cuánto le había costado tener ese hijo? Y aún así recibir la orden de anda y sacrifica ese hijo que tanto te costó. Hermanita Liana quería también decir algo, parece, ¿no? Sí, se me vino a la mente, ¿no? Eh, Quizá a lo mejor dice qué similitud podemos tener nosotros, ¿no es cierto? Bueno, yo me pregunto a mí, digo, y cuando estamos pasando algún problema, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una angustia, cuando tenemos un dolor, cuando tenemos una enfermedad, cuando estamos mal, a veces tan espiritual, económico, todo, ¿no será eso también que nos semeja, no, no tanto a, como dice, que haya que sacrificar algo, pero nuestra fe decae? Por eso que no tenemos así, como le dijera, eh, como le busco la palabra, no, yo para mí pienso
que cuánto se llama cuando tengo este tipo de dificultades que todos estamos pasando, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que demostrar si realmente estamos y sentimos a Dios y si estamos con Él y si somos obedientes. Todo. Yo creo que el Señor nos, de alguna manera, a través de todas estas dificultades, nos enseña a tener esa relación personal con el Señor. Yo creo que estos grandes personajes, de todo lo que pasaron, confiaron en Dios. Porque un padre, como decía la hermana, llevar a su hijo al sacrificio es confiar en Dios. Es que en un momento piensa y dice, ¿y cómo un Dios tan grande, que tan misericordioso, que tan bondadoso, me dice a mí que sacrifique a este hijo? Y sobre todo que tengo uno solo. ¿Qué dice el Señor, no es cierto? Cuando uno pasa por una dificultad, el Señor nos coloca en un momento, ¿no es cierto?, de creo, no creo. Entonces ahí de pensar es una manera de poder tener esa relación tan personal y estrecha con el Señor. Confianza, fe, seguridad en las promesas que Dios tiene para su hijo. Aunque pasemos por muchas cosas, por esas angustias que tan grandes, el Señor está con nosotros. Porque Jacob también, su angustia de saber que podía perder, ¿no es cierto?, esa relación con el Señor ¿no es cierto?, de estar ahí, tener la vida eterna, quizás también a nosotros esas cosas, ¿no es cierto?, nos tienen que enseñar a que debemos ser obedientes y que debemos siempre, a pesar de todo, confiar en nuestro Dios. Estas enseñanzas son importantes para nosotros, porque de ellos aprendemos, ¿ya? Porque aprendemos de Jesús, porque ellos son prototipo de Jesús, de todo lo que pasó, en los momentos más angustiosos, en los momentos en que Él entregó ¿no es cierto?, su vida por una humanidad que lo rechazó. Entonces, creo que el Señor es muy bueno y es muy generoso, a pesar de que nosotros veamos en nuestra vida personal que todo se nos decae, que como que todo se pierde, ¿no? Yo creo que hay que confiar. Gracias, hermana Elian. Claro, al final todo lo que podamos estudiar, todo lo que podamos leer, todo lo que podamos escuchar, todo apunta a Jesús, ¿cierto? Todo apunta a Jesús. Porque de una forma u otra, tomemos el caso de José, de Isaac, de Jacob, de Abraham o de otro personaje, todo nos apunta a el amor de nuestro Dios y a la misericordia de nuestro Dios y al gran sacrificio de Jesús. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario antes de leer la reflexión? Ahora sus micrófonos. Yo creo que, Sí, bueno, hermano. ya, hermano Bueno, pastor. gracias, hermano Jaime. Hermano, por un momento les saco de la línea que están siguiendo porque la verdad es que me perdí bastante por el tema de la conexión, pero me encantaría y me encantó la lección llevarles al texto central, porque creo que aquí hay una lección muy potente para la iglesia moderna. Es un texto que hemos leído tantas veces, lo hemos repetido tantas veces, pero su enseñanza parece que nos entra por un oído y nos sale por el otro oído. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Dice así la Biblia de ustedes? Toda, toda. Pero nosotros, creo, por el pecado que llevamos dentro, siempre destacamos a veces algún libro de la Biblia como más importante que otros. ¿Han escuchado predicadores así? Llegan tantos sermones ahora a esto del WhatsApp, ¿no? Hay a veces, hermanos, no lo voy a decir así, a veces, hermanos, nosotros dejamos de lado este concepto de que toda la escritura es inspirada por Dios y destacamos y aún hablamos que algunos libros son más inspirados que otros. No lo decimos así, pero lo mostramos así, ¿no? Una cosa es que algún libro nos guste. Yo tengo mi libro preferido de la Biblia y ustedes también deben tener ustedes, y amén que sea así. Pero el hecho de que sea tu libro preferido no significa que es más importante que otro, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces,
el primer punto de análisis, porque como está al principio, lo planteo, hermanos, siempre tengamos esa conciencia, ¿ya? En la Biblia no hay algún libro más luminoso que otro, no hay algún libro más importante que otro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Que eso nos lleva a un espíritu de humildad para poder comprender mejor la Biblia, porque me sorprendí al principio cuando el hermano Marco decía que le pareció extraordinario encontrar tipos de Cristo cuando él no los había visto hasta hoy día, y la hermana Liana eh, confirmaba esa idea. Y tal vez este concepto es un poco la explicación, porque a veces en nuestro inconsciente pensamos que algún libro es más importante que otro y eso no es así. Respecto de lo que preguntaba el hermano Marco, la pregunta 4, la historia de Jacob, la vida de Jacob, bueno, tiene muchas áreas, hermanos, y para mí, lo digo para mí, probablemente alguno difiera conmigo, me parece que uno de los aspectos importantes donde podemos ver un tipo de Jacob con Jesús es que cuando él alcanzó la plenitud, como decía el hermano Marcos recién, de su vida espiritual, estaba solo, ¿se acuerdan? Estaba solo, estaba, dice la palabra del Señor allí, con una piedra de almohada, porque no tenía almohada. ¿Les recuerda esto o no? ¿Algo? ¿Se acuerdan del que no tenía ni aún una almohada para poner su cabeza? ¿Quién sería? ¿Se recuerdan? Bueno, allí veo un tipo, ¿no es cierto?, de Jacob y Cristo. Y allí, en esa soledad, el Señor le muestra su gloria. Jesús, dice Isaías, pisó solo el lagar, solo, por usted y por mí. En su soledad, el Señor le mostró su gloria y ahí veo yo una clara expresión de este paralelismo, como decía el hermano Marco, o de este tipo entre Jacob y Cristo. Esos dos puntitos quería destacar, hermano. La paz de Dios. Bueno, como les comentaba en la última opinión, que también lo otro que me llama la atención es la valentía de estos tres personajes. Eran personas muy valientes. En el caso de Abraham, ¿cierto? Para él, haber asumido esta responsabilidad del llamado de Dios a sacrificar a su hijo, fue un hombre valiente y preparó el camino a tal punto que ni siquiera le contó a su señora, porque si le contaba a su señora, el plan habría cambiado. Ustedes saben cómo son las damas de apegar a sus hijos, sobre todo al hijo unigénico, al único hijo. Una mamá no habría permitido eso, ¿cierto? Pero Abraham en silencio obedeció, preparó el camino, ¿cierto? Y fue muy valiente en ese sentido. Los otros dos personajes también, ¿cierto? José también fue un hombre muy valiente por todo lo que tuvo que enfrentar, ¿cierto? Y en el caso de Jacob también nos demuestra que fue un hombre muy valiente porque cuando venía de regreso a enfrentarse con su hermano, él pensaba que su hermano venía a matarlo a él, ¿cierto? Y Jacob venía con su familia y ordenó a su familia, dice la Biblia que lo ordenó en forma ¿cierto? Por cada uno, sus señoras, ¿cierto? No tenía una sola señora, ¿cierto? Entonces los ordenó sus hijos y él iba al frente para hablar y enfrentarse al hermano, un hombre muy valiente. Y Jesús también fue muy valiente por nosotros. Él siempre estuvo al frente, fue el único que dio la cara por nosotros, que podía dar la cara por nosotros. Y sabía que iba a morir por nosotros. Entonces fue un hombre muy valiente, ¿cierto? Y fueron valientes porque tenían la esperanza, tenían la fe. Abraham, ¿cierto? Fue valiente porque él, en su cabeza, en su pensamiento, está la promesa de Dios antes que naciera Isaac. Porque el Señor le dijo, ¿ah? Le dio la promesa, mira, de él van a ser mucha gente, muchas multitudes, muchas naciones y van a ser como las estrellas del mar y como la arena del desierto, ¿cierto? Como las estrellas del cielo, la arena del mar y la arena del desierto, así va a ser tu generación. Fue una promesa. Y ahora el Señor le dice que sacrifique al hijo, entonces había algo que no coincidía, pero Abraham tenía en su mente la promesa en esa dificultad, ¿cierto? José también tenía en su mente la promesa de Dios, y Jacob también, y Jesús también. Y nosotros, en la adversidad,
Debe prevalecer las promesas de Dios más que lo que estamos pasando, más que la adversidad. La estamos pasando mal. Lo ha ido mal en el trabajo, lo ha ido mal en los estudios, lo que sea, en la dificultad. Esa es nuestra circunstancia, en nuestra realidad humana. Pero tenemos promesas. Entonces, que las promesas sean más importantes que lo que estamos pasando. Ese es el secreto. Para nosotros las promesas de Dios deben ser más importantes que lo que estamos pasando. Y el Señor se va a manifestar grandemente en esa forma, si tomamos ese concepto. Cuando lo que estamos pasando, nuestras dificultades, nuestros miedos, ¿cierto? Son más importantes que las promesas, ahí fracasamos. Ahí nos derrumbamos, ahí nos deprimimos, ahí decaemos, ¿cierto? Y nos hundimos, ¿cierto? Pero si las promesas vienen a ser más importantes que lo que estamos pasando, las cosas fluyen solo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso nomás, hermano Marco, gracias. Gracias, hermano Jaime. Bueno, sí, la lección nos ha enseñado en el día de hoy, en el caso de estos tres personajes, y la lección continúa, el folleto continúa la próxima semana con nuestra hermanita Carmen, que tiene a cargo Moisés y Josué, y la lección número 9 y después la lección número 10 que le toca a nuestra hermana Eliana Babestrelo, David, el buen pastor, y así seguimos con todo el folleto, digamos, porque no es solamente de estos tres personajes, la Biblia nos habla de muchos personajes. Mi pregunta es, para poder terminar, este, cuando terminemos este folleto, ¿le podremos agregar más hojas y poner el paralelismo de la vida de Carmen, Eliana, Marco, Jaime, Pastor, Margarita, María Alfaro, el paralelismo de cada uno de nosotros con Jesús? ¿Podremos seguir rellenando, digamos, este folleto con más lecciones, pero con nuestra vida en el Señor? Esperemos que sea así, ¿cierto? Y que podamos tener día a día una mejor relación con el Señor, puesto que todas estas lecciones, si el Señor nos las envía, es porque algo nos quiere decir. ¿Mm? Para terminar, hermano, quiero leer la reflexión. Dice, reflexión en esto. ¿Qué tan sorprendente es la Biblia? Gracias a Dios por lo maravilloso. Son regalos de su palabra escrita y su palabra viva, Jesús. Que el Señor nos acompañe, hermano, que nos guíe y que nos ilumine para poner todo esto en práctica y que podamos, digamos, espero que podamos entenderlo bien y llevarlo adelante. ¿Mm? Paz de Dios para todos mis hermanos. No sé si alguien más tiene comentarios, ahí nuestra hermanita Liana le puede dar el pase. Sí, cualquiera